Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si no percibes correctamente la palabra de Dios, te comportarás neciamente. Hoy veremos un buen ejemplo de esto, así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Comenzamos este capítulo hace 2 semanas y vimos que el énfasis era la Pascua. Y aprendimos de las enseñanzas del Mesías que la Pascua gira en torno a la muerte. Al llegar la Pascua, habrá muerte en cada casa. Esa muerte puede llegar de 2 maneras diferentes. Puede llegar de la mejor manera, que es la muerte del Cordero de Pascua. Pero, si en Egipto, en la primera Pascua, una familia no cumplía las instrucciones, si no mataba a aquel cordero y lidiaba adecuadamente con la sangre, ¿qué pasaría? Su primogénito, el primogénito de su familia y también de sus animales, ese primogénito moriría. Así que al llegar la Pascua, llega la muerte, y el Mesías compartió con sus discípulos que él sufriría en la Pascua, que sería crucificado, entregando su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Pero los discípulos no percibieron correctamente sus palabras y, por lo tanto, ¿de qué estaban discutiendo ahora? Entre ellos surgió una disputa. Lo vamos a leer en un momento. Y esta famosa disputa consistía en quién sería el mayor entre ellos. Piénsalo por un momento. El Mesías, quien los amaba perfectamente, quien te ama a ti perfectamente, quien murió por ellos y murió por todos nosotros, él estaba hablando sobre el sufrimiento que le esperaba, que sería crucificado de una forma bárbara y cruel. Pero, ¿cuál es el tema que ellos discuten? Él morirá, así que ahora, ¿quién será el mayor? ¡Qué inapropiado! ¡Qué necedad! Y de nuevo, si no percibimos correctamente la palabra de Dios, vamos a decir necedades y comportarnos neciamente. Bien, ve conmigo a esta sección de la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 22 y ya estamos listos para el verso 24. Dice aquí: pero surgió también una disputa entre ellos sobre quién sería considerado el más grande. Querían ser grandes en este mundo. Lo entendieron todo mal. No percibieron de qué estaba hablando el Mesías. La semana pasada vimos que el énfasis de su enseñanza no estaba en la grandeza en este mundo. Este mundo eventualmente será destruido por Dios. La ira y el juicio de Dios caerán sobre este mundo. Y en un momento, aprendemos por el libro de Apocalipsis capítulo 19, que en un momento la riqueza de este mundo se volverá inútil. Así que no te afanes por cosas materiales, cosas físicas, cosas que pertenecen a este mundo. Él establecerá un reino, y debemos estar interesados en esas bendiciones de reino y en esas promesas de reino. En eso es en lo que debemos estar pensando. Pero dice aquí que surgió una disputa entre ellos con respecto a quién de ellos sería considerado el mayor o el más grande. Mira ahora el verso 25. Pero, y esto significa en contraste con sus pensamientos,
Pero él les dijo, los reyes de las naciones o de los gentiles se enseñorean de ellos, y también los que ejercen autoridad sobre ellos se hacen llamar benefactores. Noten eso. Un benefactor es alguien generoso, alguien que ayuda. Pero, ¿qué vemos aquí en este mundo? Bueno, se dan a sí mismos un título bonito, pero los que ejercen autoridad realmente se están beneficiando de aquellos sobre quienes gobiernan. Sabemos que estos líderes, estos reyes y funcionarios que están en autoridad, cobran impuestos. Y esos impuestos terminan enriqueciendo muchísimo a los líderes del gobierno. Estamos viendo cada vez más y más hoy en día cómo los funcionarios del gobierno ya no son servidores públicos, sino que el público les sirve a ellos y paga para que ellos disfruten un nivel de vida muy exclusivo. El Mesías les está diciendo, así es como funciona el mundo. Pero ustedes no deben tener una mentalidad mundana. Su llamado es a tener una mentalidad de reino. Luego continúa y leamos lo que dice el verso 26. Hablando de sus discípulos, de cómo los ha entrenado y cómo les ha enseñado, dice, pero ustedes así no. Es decir, no se comporten de esa manera, no tengan una perspectiva mundana, no tengan objetivos mundanos. Sean diferentes. Él dice, pero el que sea grande entre ustedes, que sea como el menor. Bíblicamente, dentro de una familia, el primogénito, el de más edad, tiene una honra mayor, recibe una porción doble como herencia, mientras que el más joven está en una posición subordinada. Es llamado a ser humilde. Por lo tanto, lo que dice aquí sobre ser el menor significa, sé humilde. No busques obtenerlo todo, sino más bien, sé sumiso. Y él va a demostrar eso en un momento. Mira la siguiente parte de este verso. Al final del verso 26, leemos, y el que gobierne, esto habla de alguien como un gobernador o un alcalde, que tiene una posición de autoridad. Por lo tanto, el que gobierne, que sea como el que sirve. Insisto, debemos entender que aunque alguien tenga una posición de liderazgo, debe considerarse a sí mismo como un siervo. ¿Y quién dio el mayor ejemplo de esto? Bueno, veremos que fue el propio Mesías. Él fue el líder y siervo. Mira el siguiente verso, el verso 27, que dice, porque entre ustedes, el mayor, él les hace una pregunta. Entre ustedes, ¿quién es el mayor? ¿El que se reclina o el que sirve? Si lo tomamos literalmente, dice al continuar el verso 27, ¿no es el que se reclina? Pero yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Así que el Mesías nos está dando un ejemplo. Él dice, en este mundo, ¿quién es el mayor? ¿No es el que se reclina a la mesa y los siervos le atienden y cuidan de sus deseos y necesidades? Bueno, esa es la perspectiva del mundo, pero no es así como Yeshua actuó. Porque, ¿qué hizo él? Bueno, todos sabemos que Yeshua, durante esta misma época del año, durante la Pascua, ¿qué hizo él? En el Evangelio de Juan leemos que él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, hizo algo maravilloso. La Escritura dice que se ciñó. Esa es una acción que toma un siervo para disponerse a trabajar. Así que el Mesías, aunque iba a entregar su vida, la noche en que fue traicionado, ¿qué hizo? Se ciñó y lavó los pies de todos los discípulos. Una de las funciones más bajas y humildes en un hogar, lavar los pies de los invitados. Esto expresa su gran humildad. Por eso él dijo, ¿quién es el mayor? ¿Será el que se reclina, el que es servido o el siervo? Si quieres ser grande,
debemos seguir su ejemplo y ser siervos. Eso es lo que se nos está diciendo en este pasaje. Avancemos ahora al verso 28. Pero ustedes, hablando a los discípulos, pero ustedes sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas o tentaciones. Lo que está diciendo es, ustedes me han visto a mí atravesar todas las cosas por las que he atravesado, todo este rechazo, todo este odio, todas estas cosas difíciles que el Mesías ha experimentado. Dice, ustedes han estado conmigo a través de todas estas pruebas, pero yo, mira ahora el verso 29, pero yo les he asignado a ustedes, tal como mi Padre me asignó a mí. ¿Qué le ha asignado el Padre al Mesías? Lo vemos aquí, mi reino. Así que el Mesías está hablando aquí de que Él será el que recibirá el reino que mi Padre me ha dado a mí. Él lo ha dispuesto y me lo ha confiado a mí. Mira ahora el verso 30. Dice, a fin de que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y sobre tronos os sentaréis juzgando. Y noten cómo lo dice en los mejores manuscritos griegos, juzgando no solo a Israel, sino que dice aquí, a las 12 tribus de Israel. ¿Ves lo que está sucediendo? Es la humildad y un espíritu de servicio lo que nos posiciona para reinar. Y dice que si tú estás unido al Mesías, si eres parte de su pueblo de reino, entonces vas a comer en su mesa, vas a beber en su mesa, y tal como el Padre lo ha designado a él como rey sobre ese reino, nosotros vamos a juzgar. ¿A quién? A las 12 tribus de Israel. Digo nosotros, pero no somos nosotros, sino más bien esos 12 discípulos. Por supuesto, sabemos que Judas será reemplazado. Y vemos la evidencia de esto, es decir, de que estos 12 gobernarán, ¿dónde? Vemos la evidencia de esto en el libro de Apocalipsis, cuando miramos la Nueva Jerusalén. Porque hay 12 puertas, y sobre estas puertas están escritas las 12 tribus de Israel, pero el fundamento de estas puertas son los 12 apóstoles. Y sabemos que esta humildad los posicionará para servir, para ministrar y para ser grandes en el reino de Dios. Mira ahora el verso 31. Pero el Señor dijo, Simón, Simón. Ahora está hablando directamente con Pedro, pero no lo llama por su nombre Pedro, que significa roca, sino Simón. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra Shimón viene de un verbo hebreo que significa oír y demanda una respuesta. Ese es el problema con Pedro. Él no está escuchando. De hecho, ninguno de los discípulos lo está. No están prestando atención a lo que el Mesías les ha estado enseñando. No tienen la perspectiva, la mentalidad que el Mesías quiere que tengan. Y cuando no estamos pensando correctamente, cuando no estamos discerniendo las palabras de Dios, las Escrituras, ¿qué dije al principio de este estudio? Nos comportaremos neciamente, pensaremos incorrectamente, y eso es lo que las Escrituras nos están enseñando. Nos enseñan que Pedro no está pensando correctamente. Él está, como todos los demás discípulos, está atrapado en este orgullo, está atrapado en su deseo de ser grande. Quiere ser el reemplazo, quiere tomar el control. Fallan totalmente en comprender que aunque el Mesías va a morir, luego va a resucitar. E incluso cuando eventualmente ascenderá de nuevo al cielo, vemos que si realmente vamos a ser fieles a Él,
somos llamados a ser humildes. Somos llamados a ser siervos, no a enseñorearnos sobre las personas, ni a ejercer autoridad, sino a servir en el nombre y el carácter del Mesías. Así que Pedro está muy lejos de eso, al igual que todos los discípulos, pero él se dirige especialmente a Pedro en este pasaje. Mira de nuevo el verso 31. Pero el Señor dijo, es interesante que aquí no aparece el término Yeshua, ni la palabra Mesías, sino que dice el Señor. El Señor es precisamente eso, es soberano, y en cuanto a conocimiento, lo sabe todo, y por tanto debemos tomar en serio todas sus palabras. Debemos entender que Él lo sabe todo, y por lo tanto, como nuestro Dios, debemos responder a sus instrucciones. Los discípulos no están haciendo eso. La pregunta ahora es, ¿qué hay de Pedro individualmente? Entonces el Señor dijo a Simón, 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 he aquí, Satanás, y esta es una palabra muy fuerte. La mejor traducción sería exigió. Usaríamos la palabra hebrea lidrosh para captar el significado de esta palabra. Así que dice, he aquí, término que significa presta atención, pues algo importante está a punto de ser dicho. ¿Y qué se dice? Satanás ha exigido tenerte. ¿Qué quiere hacer Satanás con él? Dice, para zarandearte como a trigo. Bien, Dios permitirá esto para llevar a Pedro a la humildad. Una vez más, Dios es soberano. ¿Qué significa eso? No significa que todo lo que sucede en este mundo sea la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que suceden con las cuales Dios no está conectado y nada de eso ataca su soberanía. El Mesías, al igual que Dios Padre, es libre para usar cualquier cosa, incluso el mal. Ellos no hacen el mal, pero pueden usar eso que está mal para sus propósitos. Y lo que quiero decir es esto. Dios, hay una palabra muy importante que encontramos en la Escritura que la Biblia utiliza y es la palabra hebrea, la jafot. Significa voltear al revés. Es una palabra de cambio. Y lo que Dios frecuentemente hace, y lo que el Hijo de Dios frecuentemente hace, es esto. Ellos toman lo que es malo, lo que no es bueno, y lo cambian. Lo transforman en algo bueno. Esto habla de la soberanía de Dios. Verás, muchas personas piensan que Dios tiene que controlarlo todo y que todo lo que sucede tiene que ser conforme a su plan. No. Dios es capaz de cumplir finalmente su voluntad, aunque muchas cosas que sucedan no sean de su agrado. Hay mucho pecado en este mundo, hay mucho mal en este mundo. ¿Pero qué hará Él? Él lo usará. Él nunca hace nada malo. Dios no es la causa del mal, pero Él puede permitir el mal y alabado sea Él porque puede cambiar lo malo en algo bueno. Así que dice, ¿qué quiere hacer Satanás? Satanás quiere zarandearte como grano, como trigo. ¿De qué se trata este zarandeo? De una separación. Y afirmemos algo ahora mismo. Lo haré personal para mí. Hay cosas en mi vida que a Dios no le agradan, que Dios no quiere que estén allí. Y, por lo tanto, crecer y madurar en la fe significa que debo abandonar esas cosas. Y cuando soy terco y rebelde y no lo hago, ¿qué sucede? Dios es libre de permitir a Satanás obrar. Él no provoca a Satanás, pero es libre de permitir que Satanás me zarandee con el fin de liberarme de aquello. Y esto es lo que Dios está permitiendo con Pedro. Y dice aquí que Satanás ha buscado, de una manera muy fuerte, ha exigido zarandearte como trigo. Pero mira el siguiente verso, el 32. Pero yo, ¿quién está hablando? Yeshua. Pero yo he orado por ti para que tu fe no caiga. Y tú, cuando regreses, él está tratando de animar a Pedro. Le está diciendo, Pedro, he orado para que tu fe no caiga.
es decir, que no falle. De hecho, le da ánimos diciendo, y cuando te conviertas, es decir, cuando te vuelvas, cuando te arrepientas, ese convertirse aquí implica efectivamente arrepentimiento. Dice, y cuando te hayas convertido, ¿qué debes hacer? Bueno, ya que Satanás te ha zarandeado, hay cosas que serán eliminadas de ti, principalmente tu orgullo. Y le dice que él debe hacer algo. Final del verso 32. Tú, fortalece a tus hermanos, es decir, a los otros discípulos, porque, ¿qué sabemos? Bueno, todos conocemos el verso que dice que el pastor será herido. ¿Y qué pasará con las ovejas? Ellas se dispersarán. Así que todos se dispersarán, todos fracasarán, todos lo negarán. Pero Pedro, el Mesías le está diciendo, Pedro, quiero que fortalezcas a tus hermanos. Vas a fracasar y lo harás miserablemente, pero después de que regreses, es decir, después de que reconozcas tu error, que te arrepientas, fortalece a tus hermanos. Verso 33. Pero él le dijo, ¿quién habla aquí? Pedro. Pedro le dijo, Señor, contigo estoy preparado, tanto para la prisión como para la muerte, para ser llevado. Lo que está diciendo es esto. Lo entiendo lo que estás diciendo y estoy listo ahora mismo para ser llevado a prisión e incluso para ser ejecutado. Pedro dice esto, pero sabemos algo. Pronto nos daremos cuenta de que eso no es verdad. Pedro piensa demasiado bien de sí mismo. Y ese es el problema. Es el problema conmigo y es el problema contigo. Porque Dios acaba de decirle a Pedro, vas a encontrarte con el enemigo y él te zarandeará como a trigo. Pero yo he orado por ti para que, primero, tu fe no fracase totalmente y que luego, después que te hayas convertido, es decir, cuando hayas vuelto a la fe, que hayas sido fortalecido en tu fe, entonces tú fortalezcas a tus hermanos. ¿Pero qué dice Pedro? Pedro dice esto. Señor, contigo estoy preparado incluso para ir a prisión e incluso para la muerte, para ser llevado a morir. Verso 34. Pero él dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes de que 3 veces hayas negado que me conoces. Bien, lo interesante aquí es esta palabra para conocer. Insisto, la gramática es muy importante. Y cuando miramos esta palabra para conocer, está en tiempo perfecto. ¿Qué está diciendo esto? El Mesías le está diciendo a Pedro, antes de que el gallo cante hoy, 3 veces me negarás. Negarás que me conoces. En cuanto a esta negación, la palabra aquí está en tiempo perfecto para conocer, lo cual implica que Pedro está diciendo, no lo conocí en el pasado, no lo conozco ahora, y nunca lo conoceré en el futuro. Es una expresión muy fuerte. Sabemos por los otros evangelios que cuando Pedro es confrontado y niega su conocimiento y su relación con el Mesías, lo hace incluso maldiciendo. Y de la forma más fuerte niega ser parte de los discípulos de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué hace esto? Porque no está pensando correctamente. Está pensando según el mundo. Está pensando en ser grande en lugar de ser un siervo. Y cada vez que perdemos de vista quiénes somos en el Mesías, porque se nos ha dado un ministerio. ¿Qué significa eso? Somos llamados a servir. Él nos da un propósito. Tenemos el ministerio de la reconciliación, proclamar la verdad,
una verdad que reconcilia a los pecadores con un Dios santo. Y eso solo es posible en el contexto de esta sección del Evangelio de Lucas. Estamos hablando de la Pascua. Estamos hablando de redención. Solo es posible reconciliarse con Dios eternamente mediante la redención, y específicamente la redención que viene por medio de un solo individuo, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Es solo a través de su sangre, no de la sangre de toros, ni de machos cabríos, ni de ovejas, ni de becerros, sino en cambio por la sangre del Hijo de Dios, derramada por ti y por mí. Solo mediante esa sangre, que vino con el propósito de redimirnos, por lo que fue derramada y ofrecida en la Pascua, la fiesta de la redención, para que pudiésemos ser redimidos eternamente para Dios, con la esperanza del reino, con la seguridad del reino. Y ese cambio del reino que viene a nuestra vida, no solo nos hace una nueva criatura, pero ¿sabes qué otra cosa hace? Ya que somos una nueva creación, pensaremos de manera diferente. No querremos enseñorearnos de otras personas, no querremos ejercer nuestra propia autoridad, sino que seremos personas humildes que entienden que tienen un llamado sobre nuestra vida, y ese llamado es a servir. Servir a Dios y servir al Hijo de Dios, siendo fieles a su llamado sobre nuestra vida, proclamando la reconciliación por la sangre del Mesías, el Redentor, y dando a las personas la seguridad de que por medio del Mesías podemos tener la esperanza certera del reino. No tenemos que dudar, sino que podemos tener seguridad de que mediante la obra redentora del Mesías fuimos traídos a la familia de Dios, donde seremos eternamente sus hijos e hijas. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una herencia en el reino. Toda esta verdad vino en el contexto de la Pascua. Cerraré con lo siguiente. La Pascua se trata de cambios. La Pascua tomó a los esclavos del faraón, que estaban sin esperanza alguna, para transformarlos en siervos del Dios viviente. Y de eso se trata la Pascua. La Pascua es una fiesta de cambios, capaz de tomar a alguien como nosotros, que estábamos perdidos en pecados, y hacernos vivir para el reino de Dios, no solo por una temporada, sino por toda la eternidad. Dios es bueno y es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.